Telecaribe, soy Erika Correa y en compañía del doctor William Sánchez les damos unos felices días saludables para ustedes. Este es el programa de salud y estilo de vida saludable de nuestro canal regional Telecaribe. Buenos días, compañero. Buenos días, Erika, ¿cómo amaneces? Excelente, excelente. Se te ve, estás toda florida, con amor, mucho amor, ¿eh? Mucho amor, claro que Por sí. supuesto. Sobre todo para esta época de sembrina. Claro que estamos hablando de que todo con amor pasa facilito. Claro que sí. Por supuesto. Todo con amor. El tema del día. Primero, darle la bienvenida a toda la familia de Telecaribe y decirle que de verdad, de nuestro corazón para ustedes, estamos felices por estar ya, como que dicen, en estas fiestas decembrinas y que la paz y el amor nos rodeen día a día y obviamente todo con amor pasa más fácil, Erika. Claro, hoy usted está con el tema de que todo con amor, ¿es verdad? El amor es lo más importante. Sí, total. No, y Tema del día. el tema del día es un tema muy importante, el cual se presenta en algunos pacientes y es el dolor en aquellos pacientes que tienen cáncer. Para eso los dejamos con esta información. En Días Saludables, manejo del dolor en pacientes con cáncer. El dolor puede obedecer al cáncer, al tratamiento del cáncer o a una combinación de factores. Es más probable que los pacientes jóvenes sufran de dolor por el cáncer y de crisis de dolor que los pacientes de más edad. Los pacientes de cáncer avanzado tienen un dolor más intenso y en muchos sobrevivientes de cáncer el dolor continúa después de que termina el tratamiento. Bueno, ese es el tema del día, el dolor en el cáncer, el manejo del dolor en el cáncer. Quiero recordar a los televidentes que este programa es en vivo y que tenemos dos líneas, una de WhatsApp donde pueden enviar sus preguntas, audio preguntas, y otra donde directamente le pueden hacer las preguntas al médico invitado, que ya es una doctora que hace parte de la familia de Telecaribe y de Días Saludables, ¿no? Claro que sí, una gran amiga, una tremenda profesional, más preparada que yogur importado, ¿eh? La doctora Karina Pérez, ella es especialista en anestesiología, cuidado críticos y paliativos del dolor. Doctora Karina, bienvenida a Días Saludables. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, William, sí, somos grandes amigos hace más de 15 años. Así es. Bueno. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por haber sacado este espacio para toda la familia de Telecaribe, que sé que en en algún momento de la vida algún familiar o amigo o conocido ha padecido esta enfermedad, que es el cáncer. ¿Cómo se maneja el cáncer, el dolor en un paciente con cáncer? Bueno, Erika, aquí quisiera hacer como una introducción acerca de el cáncer ha venido en aumento, el diagnóstico de todos los tipos de cáncer, pero al mismo tiempo los diagnósticos precoces hacen que muchos pacientes no fallezcan por cáncer, sino que por el contrario sean diagnosticados a tiempo y sean tratados y los pacientes continúen con su vida normal. Es decir, que no siempre el dolor por cáncer se va a dar en los pacientes terminales, porque esto es algo que a veces a las personas les da como sustico hablar y piensan que si les van a poner un analgésico muy fuerte, como una morfina o algo así, ya eso quiere decir que la persona se va a morir. Entonces, para nosotros los médicos del dolor, trabajar el tema de la opiofobia y de que el paciente realmente refiera una buena intensidad del dolor, que refiera las características, que se mejore con los analgésicos y que se tome los analgésicos y no le tenga miedo a tomarse los analgésicos, nos permite que a largo plazo, cuando ya están sanos del cáncer, el dolor no se convierta en un dolor crónico. Doctora, ahora que tocó el tema, esa pregunta se la iba a realizar yo. ¿Por qué cuando el paciente se cura de la enfermedad sigue con unos dolores crónicos? Bueno, depende, Erika. Las causas del dolor por cáncer, algunas son por el mismo tumor que hace compresión en algunos nervios, otra es por las mismas quimioterapias que pueden lesionar o pueden causar una irritación sobre los nervios a nivel periférico, a nivel de los miembros inferiores o de las mismas manos. Estas lesiones generan un daño en el nervio y ese nervio, pues obviamente en la medida en que va pasando el tiempo, el paciente ya no se hace quimioterapias, queda con alguna irritación y pues necesita tomar algunos medicamentos que nosotros les llamamos neuromoduladores, que son precisamente como para regular y apaciguar este nervio que quedó inflamado, que quedó irritado. Y también decían en la introducción del programa que entre más edad es menos el dolor que siendo más joven. ¿Por qué?
Es que el dolor tiene varios componentes, Erika. El dolor tiene componentes que no solamente son físicos, el dolor tiene componentes emocionales y cognitivos. Es decir, que entre más temores tenga yo, entre más ansiedad maneje, entre más expectativas tenga yo, o entre más yo piense que me voy a morir por esto, eso genera que el dolor sea de más difícil manejo. Entonces, los pacientes jóvenes, sobre todo los que están entre los 20 y los 40 años, son pacientes que tienen todavía muchos planes, mucha vida por delante, entonces piensan que de pronto van a dejar a sus hijos solos y se suman otros factores emocionales que nos hacen más difícil el manejo, y por eso algunos de ellos nos toca medicarlos con medicamentos que ni siquiera son para el dolor, sino por ejemplo ansiolíticos, antidepresivos y otros medicamentos. Por lo general, lo maneja todo un equipo de profesionales, psicólogos, psiquiatras, aparte también de ustedes. Así es, el equipo es un equipo interdisciplinario. El manejo del dolor por cáncer intervienen varias personas, entonces no solamente es el médico del dolor, sino que también puede haber un médico intervencionista, puede haber un psiquiatra, puede hacerse una interconsulta o psicoterapia con la parte de psicología. También intervienen cuando ya se trata del manejo de cuidados paliativos, la trabajadora social y la enfermera. Entonces, al principio uno pensará que es que está saltando de un médico a otro, pero no, lo que pasa es que el dolor tiene muchas esferas y muchas cosas que están involucradas, y por lo tanto pues debe ser visto de manera interdisciplinaria. Doctora, pero en la mayoría de los casos ¿se puede controlar el dolor o hay cierto tipo de cánceres que no? Sí, no, todos los dolores se pueden controlar, no existe ningún dolor intratable ni incontrolable. De hecho, el dolor es susceptible en ciertos pacientes a que les hagamos algún tipo de intervencionismo. A veces los pacientes con cáncer avanzado, por ejemplo, podrían pensar de que la única opción que tienen es ponerles morfina o fentanil o ponerles un parche con medicamentos, y resulta que no, que existen intervenciones, por ejemplo, bloqueos, radiofrecuencias de cadena simpática, cervical, torácica, de los nervios esplácnicos para los cánceres de páncreas, y todo esto disminuye el dolor hasta en un 80%, y ya después pues obviamente podemos bajar los analgésicos que se venían tomando de forma oral, pero siempre hay algo que ofrecerles, siempre. Doctora, cuando se habla de manejo del dolor también se habla cuando la persona le están realizando la quimioterapia, que tienen todas esas náuseas, vómitos, mareos, ¿eso también lo pueden manejar? ¿Se está manejando? Sí, Erika, de hecho dentro del programa de dolor que nosotros manejamos con algunas EPS está el control de síntomas por las quimioterapias. Entonces algunos pacientes, por más que de pronto tomen orales algunos antieméticos o algunos medicamentos para controlar estos síntomas de las quimioterapias, no lo logran hacer, y nosotros activamos un plan de salud en casa por 2-3 días, colocándole los medicamentos de forma intravenosa para controlar estos síntomas que no solamente son dolor, sino que, como tú bien lo acabas de decir, puede ser las náuseas, los vómitos, el insomnio, la ansiedad, y todo eso se maneja durante un corto tiempo mientras que se hacen las quimioterapias. Doctora, ¿también se involucra a la familia? Porque es que para manejar el dolor de un paciente con cáncer en casa, en el hogar, eso es como un trastorno, ¿no? Sí, señorita, todo se trastorna en la casa. El manejo del dolor por cáncer no solamente es el hecho de tratar al paciente con un analgésico, sino de brindar una educación a todos los cuidadores y a los familiares. Este tema me pareció súper importante que lo tocaras, Erika, porque resulta que algunos familiares o cuidadores creen que por el hecho de darle por horario algunos medicamentos, como por ejemplo una oxicodona, una morfina o un tramadol, ya lo van a volver adicto. Y entonces resulta que una vez que pasa el efecto del medicamento, ahí viene otra vez el dolor, o el analgésico no alcanzó la siguiente dosis, sino que en la mitad de ese tiempo
el paciente otra vez presenta dolor y el familiar le dice a uno, no, pero es que mira, no le está aguantando, yo creo que él está adicto al medicamento, y empiezan a generarse una serie de mitos alrededor del manejo del dolor, y por eso para nosotros es supremamente importante educar a la familia. El educar a la familia incluye no solo el hecho de abre la boca y darle la medicación, sino saber cuáles son los efectos adversos que se pueden presentar, cuándo no administrarle un medicamento. Si yo lo veo que está muy dormidito y le tocan las dosis de morfina, no se las debo administrar porque puede generar una depresión respiratoria. Bueno, diferentes cosas que hacen parte del manejo y de la educación del familiar. Muchos familiares se angustian mucho. A veces el cuidador principal fue al que le tocó. O sea, es mi mamá y a mí me tocó dejar de trabajar y yo soy la que tengo que aprender, pero de pronto no tengo ni idea de nada del tema de manejo del dolor, y simplemente lo que hago es recibir consejos de una amiga, de alguien que pasó por esto. El hecho de que nosotros estemos ahí de forma permanente con la enfermera y con la psicóloga, apoyando al familiar, también hace que algunas veces nos toque tratar al familiar. Eso le iba a preguntar, doctora, porque el familiar, ese cuidador, tiende a cansarse, ¿no? Tiende a asumir todo el dolor que también puede tener el paciente. ¿Cómo podemos tratar a ese cuidador? ¿Cómo se guía a ese cuidador para que también tenga sus días de descanso, ¿no? Bueno, fíjate que me parece que esto es como la pregunta más importante que me has podido hacer. En la medida en que yo tenga un cuidador efectivo y un cuidador que no se agote o que tenga signos de agotamiento leve, ese va a ser un cuidador que me va a poder brindar unos buenos cuidados a mi paciente o a nuestro paciente. Pero cuando hay signos de cuidador agotado, nosotros tenemos que hacer algunas intervenciones. Entonces la psicóloga, la trabajadora social, la enfermera me dicen, ay doctora Cari, mire, yo creo que el paciente tal, la esposa está un poquito agotada. En inglés eso se llama el síndrome del burnout o el síndrome del quemado. Eso da para todas, para varios contextos de la vida, exacto, no solamente para el hecho de cuidar a un paciente con cáncer. Pero resulta que como esos pacientes a veces las necesidades son 24 horas, 7 días a la semana, los 365, obviamente después de 2 meses de tú estar trasnochando todos los días, llega un punto donde ya tú ni siquiera le prestas atención a tu propio cuerpo. Nosotros hemos tenido familiares de pacientes que después que fallece su familiar o después de que ya su familiar se mejora, nos dicen, uy doctora, yo tenía pendiente una cirugía de vesícula hace no sé cuánto tiempo y yo tenía pendiente tal cosa, y les hemos encontrado hasta enfermedades avanzadas por el hecho de no haberle prestado atención en el momento apropiado. Entonces nosotros también apoyamos al familiar en decir, mira, de pronto no te eches encima tú solito la carga, vamos a compartir esta carga entre varios y buscamos personas voluntarios dentro de la misma familia para ir rotándose, o de pronto pagar una enfermera un fin de semana para que esta persona logre descansar y hacer algo de actividad física, preocuparte más por la parte de la alimentación, bueno, varias cosas. Sí, es que hay que tener en cuenta algo muy importante, Erika. Cuando en el núcleo familiar se hace un diagnóstico a priori o por primera vez de cáncer, que los más comunes son los cánceres de mama, cáncer de próstata últimamente y otra serie de cánceres, hay un componente de tipo emocional tan duro a nivel tanto del paciente como alrededor de la familia, el cual también es un factor predisponente para producir cuadros de dolores muchas veces un poquito más ampliado que cualquier persona que tenga cualquier enfermedad parecida. Doctora Karina Pérez, una pregunta con respecto a esto y muy relacionada. En su experiencia, ¿cuáles son los cánceres que más duelen? Bueno, eso ya está escrito en la literatura. El cáncer de páncreas y los cánceres de vía biliar son unos cánceres muy dolorosos. Los cánceres de mama también, dependiendo del sitio donde haga metástasis. Las metástasis óseas en columna dan bastante dolor. En cadera también. Doc, ¿cómo manejamos a aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen un osteosarcoma, que es un cáncer que puede comprometerte un miembro y hay la necesidad de amputación de este miembro y el paciente persiste teniendo los dolores en el miembro que ya se quitó? ¿Cómo se maneja en esos casos ese síndrome?
Ok, esto se llama un dolor de miembro fantasma. Correcto. Dolor de miembro fantasma, el manejo comienza desde antes de la amputación. Existen unos factores de riesgo y dentro de los factores de riesgo para el síndrome y para el dolor de miembro fantasma el hecho de haber tenido un dolor muy severo incluso antes de la amputación. Por eso para nosotros es muy importante hacer control del dolor previo a la cirugía. El catéter peridural no tiene discusión, ese no lo ha bajado del caballo nadie, es decir, hacer analgesia epidural en el intra y en el postoperatorio por lo menos. ¿En qué consiste esa analgesia epidural para toda la familia de Telecaribe que no manejamos esos conceptos, por favor? Ok, la analgesia epidural es un catéter que se coloca a nivel de la columna y que se conecta a una infusión de medicamentos que se llaman anestésicos locales. Los anestésicos locales pasan con una bombita de infusión a nivel de este catéter y me van a producir una sensación de analgesia en los miembros inferiores, pues, por lo tanto, si hay una amputación de alguna de las dos piernas, ese dolor se va a ver controlado casi en un 100%. Wow. Esto debe durar aproximadamente entre 48 y 72 horas y después de esto hay que hacer un seguimiento con algunos neuromoduladores que se pueden iniciar desde el mismo momento en el que el paciente se va a la casa para reducir el riesgo de miembro fantasma. Doctora, la mayoría de estos pacientes que tienen cáncer y que presentan cuadros dolorosos, hay un proceso en el cual no pueden conciliar bien el sueño y todos sabemos de que cuando no descansa la mente, pues obviamente el cuerpo tampoco descansa. ¿Cómo hacemos para hacer esas combinaciones entre analgésicos y obviamente algunas sustancias para ayudarlo a dormir un poquito más, si pueden potencializar algunos eventos adversos? Sí, William. Aquí me abres la puerta para uno de los medicamentos que en este momento estamos utilizando, que es el cannabis medicinal, porque para algunas personas a veces tengo que colocar un medicamento para el dolor, para el insomnio, para la ansiedad, para manejar la falta de apetito. Y resulta que, por ejemplo, en el caso del cannabis medicinal, yo puedo utilizarlo y manejo los 4 síntomas solo con un medicamento. Entonces, en ese punto es importante hacer una buena valoración, saber que existen pacientes que son susceptibles de utilizar el cannabis medicinal, pero en los que definitivamente no los podemos utilizar por contraindicaciones o porque el familiar o porque la persona pues se niega a utilizarlo, sí nos toca hacer combinados de benzodiazepinas, lorazepam, alprazolam y algunos otros inductores y medicamentos que nos ayudan a hacer mantenimiento del sueño, pero también pues con el agravante de que son múltiples las tabletas que se tienen que tomar en el día o las gotas y etcétera. Bueno, doctora, ahora cuando regresemos de este corte de comercial le dejo la pregunta, ¿cómo más podemos manejar el dolor del cáncer? Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más de Días Saludables. Bueno, y gracias por continuar con nosotros. El tema del día es el manejo del dolor en pacientes con cáncer. Doctora, estaba hablando acerca de la cannabis medicinal. ¿Se está manejando mucho ese medicamento, ese producto acá en Colombia para el dolor? Sí, no solamente para el dolor, Erika, el cannabis medicinal tiene indicaciones para el tratamiento de epilepsia refractaria, ya verificado, ya con estudios importantes que lo sustentan y lo apoyan. Para el manejo de insomnio, para el manejo de ansiedad, para el manejo de falta de apetito en pacientes con VIH, con SIDA. Y para náusea y vómito post quimioterapia. Entonces, y aparte de eso, para manejo del dolor, principalmente el dolor de características neuropáticas, que es aquel que tiene sensación de calambres, corrientazo, ardor, quemazón, o sea, unas características específicas del dolor. Entonces, el cannabis pues es una nueva medicación que hace parte del arsenal para el manejo del dolor junto con los otros medicamentos. ¿Y vienen en qué presentación son? Es un aceite, ¿no? Tengo entendido. Sí. Sí, así es. En Colombia la única presentación que se aprobó hasta ahora por el Congreso fue la presentación oral, es decir, en cápsulas o en gotas en forma de aceite. Ok, Doc, pero en aquellos pacientes que lo utilizan en forma de cigarrillo,
y lo consumen estando con algún cáncer para el dolor, eso está bien indicado, ¿no? Mira, William, en Colombia la única aprobación fue la de la vía oral, pero en el mundo, incluyendo en Canadá y en Estados Unidos, hay unos estados donde, exacto, hay unos estados donde ya está aprobado el uso del cannabis en forma inhalada. Y aquí la única diferencia que representa es la velocidad del inicio de la acción y el mantenimiento del efecto. Es decir, los efectos van a ser los mismos, pero si yo me lo fumo, es mucho más rápido, pero me dura poquito. Pero si yo me la tomo en goticas, se demora en empezar a hacer el efecto, pero me dura más tiempo. Interesante. Doctora, hablemos ahora del manejo del dolor de cáncer en los niños. ¿Se maneja de la misma manera, de la misma forma que en los adultos? No, en los niños el tema del dolor es un poco diferente porque pues en ellos solamente tenemos unos 2 o 3 medicamentos que podemos utilizar y lo demás lo hacemos con coadyuvantes. Es decir, dentro de los opioides que son seguros en pediatría o por debajo de los 12 años está la morfina, está el fentanil. Y hay otros medicamentos que definitivamente no se pueden utilizar. Entonces con ellos vamos a echar manos de una cantidad de cosas que son medidas no farmacológicas. En los niños utilizamos distractores, en los niños utilizamos la terapia física local, calor, frío, igual en los adultos también, pero en los niños enseñamos mucho más al cuidador a hacer este tipo de tratamiento con el tema local, el entretenerlos haciendo otro tipo de actividad y actividad ocupacional para que ellos se distraigan un poco de la parte del dolor, el enseñarle a la mamá la importancia de dar los medicamentos de forma horaria, con reloj en mano, para no dejar estos baches de analgesia o estos baches de dolor, más bien enseñarles cuáles son los signos de alarma, aplicar también anestesia regional o bloqueos regionales en los niños también hace parte del manejo del dolor por cáncer. Y pues básicamente ellos responden muy bien a todos los medicamentos. Los niños son muy buenos respondedores al control analgésico. Doctora Karina Pérez, directora científica de Integralgia, que es una clínica del dolor y obviamente la primera clínica de cannabis que se ha presentado aquí en la costa Caribe. El manejo para el paciente con cáncer, del paciente que tiene cáncer y adicionalmente presenta un fuerte dolor, ¿es escalonado o cáncer es igual a opioide o cáncer es igual a un manejo agresivísimo a dosis topes? No, mira qué chévere que me hayas hecho esta pregunta. Así es, el dolor tiene diferentes intensidades, diferentes estadios, diferentes grados, diferentes características. Correcto. Nosotros en medicina del dolor nos aprendemos la mnemotecnia de Alicia, que es como A de aparición, L de localización, irradiación, las características, si es neuropático o no es neuropático, qué me lo alivia. Entonces, dentro de todo esto, nosotros podemos hacer una cosa que se llama escalera del dolor o ascensor del dolor. La escalera del dolor es empezar, si tengo un dolor leve, utilizar medicamentos para control leve, que está el paracetamol o el acetaminofén, AINES, que no debo sobrepasar los 5 o 7 días de AINES y menos en pacientes con antecedentes de falla renal o gastropatías. Y si tengo un dolor ya muy severo en el que con los medicamentos de primera línea no lo pude controlar, entonces ahí entra la parte del intervencionismo analgésico y el uso de los opioides. El intervencionismo analgésico, ¿qué hace? Intentar usar la menos cantidad de opioides posible para evitar los efectos adversos. Entonces, si yo veo que tengo un paciente con un dolor muy severo y le coloco morfina y morfina y morfina y al contrario, en vez de mejorar, lo que necesito es más morfina y más morfina, ese es un paciente que necesita un intervencionismo analgésico. Le bajo la intensidad del dolor, por lo tanto le bajo los requerimientos de opioides fuertes. Wow. Doc, hay una pregunta que siempre es del común y es, ¿cuál es la diferencia entre un dolor agudo y un dolor crónico? Y adicionalmente, no solamente en su definición, sino en su manejo. Ok, los dolores agudos son todos aquellos que son secundarios a un trauma, a una cirugía, a una infección o algún apendicitis o cosas así. Y estos dolores son manejados con algunos analgésicos
tipo AINES, a veces algunos opioides durante el periodo, y una vez que se cura la causa o que se trata la causa, ya el dolor tiene que desaparecer. Si el dolor persiste por más de 3 meses, ya siendo tratada la causa, se habla de un dolor crónico y es necesario ser manejado por clínica de dolor. Doctora, recordémosle a los televidentes cómo se maneja el dolor de cáncer que se produce debido a los tratamientos. Sí. Okay. ¿Y cuáles son los dolores más comunes? Ok, los dolores más comunes que se generan por los tratamientos serían los dolores por radioterapia o por quimioterapia, o las braquiterapias, que también son bastante dolorosas. Estos son dolores principalmente que se dan solo en el periodo de tiempo, no necesariamente son dolores crónicos, son dolores agudos que se dan durante el tiempo en el que se está haciendo este tipo de tratamiento para el cáncer. Y se deben tratar. Las braquiterapias son susceptibles de hacerse la analgesia epidural, que fue la que les comenté ahorita, de colocar un catéter en la espalda con analgésicos anestésicos para que toda esa zona quede dormida y le puedan hacer su braquiterapia sin problema. Para quimioterapia utilizamos analgésicos, utilizamos neuromoduladores, porque acuérdense que en la quimioterapia lo que más se puede afectar es la parte de los nerviecitos, puede haber un dolor neuropático. Y para el dolor por radioterapia, por lo general, la radioterapia no duele mucho, y al contrario, la radioterapia nos ayuda mucho a controlar el dolor, sobre todo en metástasis óseas en columna. Correcto. El manejo, lo que dice la doctora es verdad, ahora que estábamos hablando de cómo a la familia se prepara para poder tratar a un paciente con cáncer en el hogar. No. ¿Cómo todo se puede...? Sí, esa es una base fundamental, no solamente en el periodo en el cual se te hace el diagnóstico, sino llevarlo de la mano, acompañarlo, cobijarlo, porque es que indistintamente esta es una enfermedad y sus complicaciones van a abarcar también, tanto cognitivamente como espiritualmente, a todo el entorno familiar. Entonces es cuando más tenemos que estar apoyando muchísimo al paciente. ¿Para qué? Para poder hacer mejor su estilo de vida y obviamente darle toda esa fuerza positiva que es importantísimo. ¿Para qué? Para ayudar también a fortalecer el sistema inmune. Sobre todo eso, la calidad de vida que puede tener el paciente y todas las personas que lo rodean, ¿verdad, doctora? Así es. Entonces, yo quisiera como hacer un resumen de todo, así súper rapidito, no se preocupen. No, tranquila, doctora. El resumen de todo es: manejo del dolor por cáncer no quiere decir que el paciente se va a morir. Yo puedo tratar un paciente con dolor por cáncer porque le están haciendo una quimioterapia, una radioterapia, una braquiterapia, y ese paciente puede sobrevivir al cáncer y sigue su vida normal. Así es. No debemos negarnos a utilizar los opioides fuertes cuando estamos frente a un dolor severo, pero si vemos que el dolor severo se persiste, podemos hablar de un intervencionismo para bajar los requerimientos de opioides. Y tercero, hay que hacer un acompañamiento familiar, espiritual, físico, cognitivo, de todo el entorno. Incluso nos toca hacer enlace con los oncólogos y con los médicos tratantes de otras especialidades, porque a veces ellos están en su consultorio, pero nosotros estamos más en la casa. Entonces nosotros estamos como todo el tiempo haciendo mira, tengo este síntoma, y apoyamos en la parte familiar. Y recordar ante todo, hombre, que cuando te hacen el diagnóstico de cáncer, eso lo hace el médico, pero el que tiene toda la fuerza para cambiar ese diagnóstico se llama Dios. Claro que sí. Y eso, la unión y la comunión con Él nos va a ayudar muchísimo, muchísimo hacia allá adelante. Yo sé que este programa lo están viendo muchos pacientes que tienen en este instante cáncer o le acaban de hacer el diagnóstico. No te preocupes, que Dios está contigo, y ofrécele todo tu amor y toda la fe para que veas tú cómo te va a cobijar mucho mejor. Independiente a cuál sea su creencia religiosa, el de arriba es el único que puede. Sí, total. Puede ser cristiano, adventista, puede ser testigo de Jehová, etcétera, católicos. Dios es el que puede. Claro que sí. Ajá. Doctora, hablemos del papel de los medicamentos, se puede decir, no farmacológicos en el tratamiento del cáncer, del dolor de cáncer. Chévere, sí. Los no farmacológicos, Karina, es súper buena esa pregunta. Los no farmacológicos, ¿te referirías como a los medicamentos alternativos? Sí.
a medicina alternativa. O algo que sí, que se maneja aparte de todos No, es que Bueno. también están las cobijas térmicas, está la presencia de no solamente, sino que hace parte de la medicina integrativa como tal. Ok, bueno, evidencia científica del uso, por ejemplo, de medicamentos como la vitamina C en macrodosis, el uso de ozonoterapia, el uso de la terapia con acupuntura, o sea, la terapia alternativa con acupuntura para manejo del dolor. Todo esto no tiene evidencia de que cure, pero sí tiene evidencia de que existe entre un 30 y un 40% de que puede producir alivio del dolor en estos pacientes. Por lo tanto, si yo tengo ya un 30 o un 40%, pues obviamente reduzco las necesidades de muchos de los otros analgésicos. No quiere decir con esto que se me va a curar el cáncer con la ozonoterapia, o que se me va a curar el cáncer con la acupuntura, o que la vitamina C me reduce o me va a curar el cáncer. Existen algunos estudios en los que, por ejemplo, el manejo del dolor se hace mucho más difícil en pacientes que tienen niveles de vitamina C o niveles de vitamina D bajos, y por eso a algunos pacientes nosotros les hacemos control de este tipo de vitaminas para hacerle reposición durante el manejo del dolor, y de hecho mejora mucho la parte del dolor. También existen medidas no farmacológicas, como bien lo acaba de decir William, que fue la pregunta, pero me desvié. Dentro de las medidas no farmacológicas está la musicoterapia, está la aromaterapia, está el hecho de hacer mindfulness o la psicoterapia como tal. Te ayuda a hacer todo lo que tiene que ver con control del dolor. A muchos pacientes solo el hecho de saber que se van a hacer la quimioterapia mañana ya empiezan con dolor, o sea, ni siquiera se las han puesto y ya están con dolor, tensionan el cuello, tensionan la espalda y están partidos del dolor, y los familiares nos dicen, pero si ni siquiera se la han hecho, bueno, fíjate, hay que empezar a hacer un abordaje diferente de estos pacientes, porque fíjate que no es nada orgánico, no es nada nociceptivo, se trata de un componente emocional del dolor. Otras terapias, aparte de la musicoterapia, la aromaterapia. Doctora, hablamos al principio del programa de que es un grupo interdisciplinario que maneja todo cuando ya llega el paciente con el cáncer, pero el psicólogo juega un papel muy importante en esto, ¿verdad?, cuando empieza el tratamiento. Definitivamente, todos los pacientes que hacen algún tipo de dolor crónico o algún tipo de dolor por cáncer tienen alteraciones emocionales. O sea, por más que uno crea que uno puede, que uno está bien, que uno se pueden alterar muchas cosas, y empiezan a haber irritabilidad con los familiares, a veces simplemente no quiero comer, no quiero que me visite un familiar, y la psicoterapia ayuda no solo al enfermo, la psicoterapia ayuda mucho al familiar a saber o a tener herramientas de cómo actuar frente a estas actuaciones del enfermo. Al igual que también al enfermo lo ayuda a enfrentar muchos temores. La psicoterapia no solo incluye la parte emocional, sino también la parte espiritual. Cuál es la forma en que yo quiero trascender, cuáles son las expectativas que yo tengo del tratamiento, cuáles son mis temores. Lo que más genera ansiedad es el temor a que los tratamientos no funcionen. En un 90% de los casos los pacientes están ansiosos porque creen que de pronto no podría funcionar y de que van a morir por cáncer. Y resulta que con la psicoterapia se ayuda a avanzar un poco más acerca de la importancia de que es estar bien, tener calidad de vida, independientemente de que el diagnóstico sea un diagnóstico con un pronóstico malo, el poder vivir cada día como si fuera el último. Correcto. Doc, ¿cómo hacemos en estos pacientes que el nivel del dolor es alto y se acompaña también con los eventos adversos, como por ejemplo de las náuseas y los vómitos, y el paciente no puede ni quiere comer nada porque él siente que le va a caer mal? ¿Cómo manejamos ese proceso de nutrición con dolor y con los eventos adversos de una quimioterapia, por ejemplo?
Bueno, qué buena pregunta, William, y me da espacio y me da espacio a que uno de los efectos adversos de la quimioterapia es la mucositis. Las mucosas, así todo lo que reviste la parte interna de nuestro sistema digestivo, que incluye no solo la parte de la boca, sino la parte del esófago, alguna parte del cuerpo gástrico, del estómago, se inflama y se producen unas úlceras. Esa quimioterapia ocasiona esto y el paciente simplemente ni siquiera te dice es que yo no como porque me duele para tragar, sino que simplemente te deja de comer y tú tienes que tener como ese ojo clínico de decir, epa, esto puede ser una mucositis que no tiene evidencia en boca, sino que puede estar solo en esófago, y le hacemos el manejo de la mucositis y de los medicamentos para desinflamar y para tratar esto, y resulta que el paciente mejora y nos dimos cuenta de que se trataba de eso. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales. El tema del día, el manejo del dolor en pacientes con cáncer, y ya regresamos a Días Saludables. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero recordar que el tema del día hoy ha sido el manejo del dolor en pacientes con cáncer. Pues la verdad es que ha sido un tema fascinante y espectacular. Y doctora Karina Pérez, lastimosamente el tiempo aquí vuela, y de verdad gracias, doctora Karina Pérez, especialista en anestesiología, algesiología y obviamente cuidados paliativos del dolor, directora científica de Interalgia. Gracias por estar con nosotros. Por la invitación y a los televidentes invitarlos a que presten atención a todo lo que tenga que ver con manejo del dolor y que cuentan con nosotros en Clínica de Dolor Interalgia. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por haber sacado ese espacio para toda la familia de Telecaribe, que sé que tenían muchísimas dudas y hoy se pudieron sacar. Pero por supuesto. Claro que sí. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, Telecaribe te acompaña para que sus días sean saludables. Se les quiere, familia. Hasta mañana. Bendiciones.